tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia inaugural de la Semana de la Ciencia. Lo primero que de atender es a disculpar al director general de Universidades y Política Científica, don Leonardo Osuna, que hubiera querido presentar hoy a Jordi Vasconte, pero ha tenido que marchar a Madrid. 2010 ha sido declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el Año Internacional de la Biodiversidad, debido, dice la declaración de la Asamblea General, a la acelerada pérdida de biodiversidad que sufre nuestro planeta, pero muy acusadamente por la aceleración que esta pérdida está sufriendo debido a la intervención humana. La declaración de las Naciones Unidas insta a las autoridades nacionales, locales y regionales a sumar actividades y medidas a este Año Internacional de la Biodiversidad. Y eso es lo que la Consejería de Universidades, Empresas de Investigación a través de la Fundación Seneca desea hacer con la organización de un ciclo en el que nos visitarán distintos expertos en biodiversidad para tratar aspectos relevantes de esta pérdida de la biodiversidad. La conferencia inaugural la prestará Jordi Vasconte, a quien aprovecho para dar la bienvenida. Hola Jordi, bienvenido a Murcia. No es la primera vez que vienes a Murcia. Es la primera vez, sí. Bien. Entonces doblemente bienvenido. Le conocerán con toda probabilidad, pero voy a hacer un breve resumen, no se preocupen que es solo un resumen de su currículum. Jordi Vasconte se licencia en Biología en la Universidad de Barcelona en el año 94, en el año 93 al 95 es becario en el Departamento de Ecología de la Universidad de Barcelona. Al año siguiente marcha a California a hacer una estancia postdoctoral en el Departamento de Ecología y de Biología de la Evolución, y posteriormente sigue haciendo otra estancia postdoctoral en el Centro Nacional de Ecología, de Análisis y Síntesis Ecológica, también en Santa Bárbara, en la Universidad de California. Entre los premios de Jordi Vasconte figura el George Mercer, concedido en el año 2007 por la Sociedad Ecológica de América, y el de Joven Investigador Europeo en el año 2004, que si no estoy equivocado fue el año de creación de los propios premios europeos EUGIP. Es miembro y creador además de distintas revistas especializadas, autor de libros sobre ecosistemas y autoorganización en ecosistemas complejos, editado por la Universidad de Princeton, y también en modelizaciones de espacios temporales en ecología, editado por Springen Verlag en Berlín. Es autor de más de 87 artículos internacionales relevantes, de los que entre los 10 más destacados figuran 3 publicaciones en Nature, 2 en Science, una de ellas de hace apenas unas semanas, además portada de Science, y 5 procedentes de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. 5 de sus publicaciones son consideradas por ISI como de las altamente citadas. Y para dar cuenta de la evolución de Jordi en su propia área, diré que 2 publicaciones en Nature y en Science son de este mismo año, porque a cualquier investigador da una idea del trabajo intenso que Jordi está desarrollando. Las últimas publicaciones se producen en el tema de las arquitecturas o de las redes de la biodiversidad, en el que yo creo que Jordi complementa esta visión de la pérdida de la biodiversidad con una bien interesante acerca de cómo interactúan las especies y qué efectos y qué influencia tiene eso en la biodiversidad. De manera que bienvenido de nuevo, Jordi, y este es tu auditorio. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a Pepe también por invitarme. Realmente un placer estar aquí, ¿no?, con viejos amigos como Pepe. Y como siempre digo, después de una introducción, una presentación tan bonita, lo mejor que podría hacer es desaparecer, porque cualquier cosa que diga pues no hará más que, digamos, de crecer esa imagen que de mí pues puedan tener, ¿no? Pero bueno, voy a resistir esa tentación y intentaré dar un poco un resumen del tipo de trabajo que mis colaboradores y yo venimos haciendo los últimos casi 10 años, que intentan ahondar en un concepto de biodiversidad que no es el concepto que normalmente se tiene siempre en mente. Si nosotros pensamos sobre biodiversidad, seguramente este va a ser el tipo de icono que vendrá a nuestra mente, ¿no? Una fotografía ilustrando los centenares de especies de insectos que hay en un museo. Obviamente el enorme número de especies que hay en la naturaleza
es sorprendente y ciertamente tiene mucho que ver con lo que entendemos con biodiversidad. Pero hay otro componente que no está caracterizado por esta fotografía, que es la forma en la que esas especies interaccionan. Por ejemplo, como veis en esa fotografía, la interacción que hay entre pájaros que se alimentan de frutos y las plantas. Ese es un tipo de interacción que se llama de beneficio mutuo o mutualista, porque ambos actores tienen un beneficio de esa interacción. Desde el punto de vista de las plantas, por ejemplo, como vosotros sabéis, las plantas no pueden moverse y para desplazarse, para colonizar nuevas áreas, para mover sus genes a través de los paisajes, necesitan del concurso de animales. Y desde el punto de vista de los animales, las plantas a cambio les proporcionan un alimento. Este es un tipo de interacción que se conoce desde ya hace mucho tiempo, como tantas y tantas cosas en ecología y biología evolutiva. Fue ya Darwin, 150 años atrás, que empezó a entender la importancia de esas interacciones. Hoy sabemos que han jugado un papel fundamental a la hora de generar la biodiversidad, y solo 3 años después de publicar su famoso Sobre el origen de las especies, del cual estamos celebrando el 150 aniversario, publicó este libro que estaba dedicado enteramente a la forma en la que las orquídeas interaccionaban con los insectos que las polinizaban. Darwin entendió perfectamente que no podemos entender la historia evolutiva de las plantas independientemente de la historia evolutiva de los insectos, porque ambas van de la mano. Han jugado un papel muy importante, unas como motor evolutivo de adaptación de las otras. Y desde entonces ha habido un programa de investigación realmente intenso. No obstante, la mayor parte de ese programa de investigación se centra en interacciones muy especialistas. Por ejemplo, la que hay entre esa polilla de Madagascar, que tiene una trompa de una longitud enorme, que encaja perfectamente con la corola de esa orquídea en Madagascar, que tiene la misma longitud. De hecho, Darwin nunca conoció a esta especie, pero la predijo viendo, digamos, la corola de esa especie de planta. Hizo una predicción muy parecida a la que habían hecho antes, por ejemplo, astrónomos, cuando predecían la presencia de un planeta todavía desconocido en función de las deformaciones de las órbitas de planetas que ya se conocían. Este tipo de interacciones tan específicas nos ha llamado mucho la atención, han ocupado portadas de libros, pero normalmente son más la excepción que la regla general. Nosotros sabemos que esas interacciones de beneficio mutuo entre plantas y sus polinizadores, entre plantas y sus dispersores de semillas, tienen lugar en contextos de comunidades muy ricas. Pero hasta hace relativamente poco sabíamos prácticamente nada de cómo se organizaban esas comunidades. No obstante, eso es importante como un prerequisito si queremos entender cómo se organiza esa biodiversidad y hasta qué punto esa biodiversidad va a ser más o menos robusta en frente a las perturbaciones inducidas por el ser humano. Nuestro punto de partida entonces es estudiar ese tipo de problema, pero bajo un prisma diferente. Sería el prisma que hoy conocemos como teoría de redes. Fijaros, esta diapositiva representaría una de esas comunidades en la cual cada uno de estos nodos verdes representa una especie planta, como el tejo, y cada nodo amarillo representaría una especie animal, como el zorzal alirrojo, de forma que hay un link, hay un enlace entre esos dos nodos si el animal es un dispersor de las semillas o un polinizador de esa planta determinada. Esa descripción de redes, de la que ahora os hablaré con más detalle, es una forma de encapsular la complejidad de ese tipo de comunidades. Como podéis ver, este es un objeto bastante complicado y esa es la razón por la cual la forma de aproximarnos hasta hace relativamente poco hubiera sido trocear este objeto complejo, estudiar pares de interacciones y pretender que del conocimiento de esos pares de interacciones podíamos recomponer el todo entero. El gran problema es que muchas veces en el proceso se nos olvidaba de esa segunda parte, cómo armar la comunidad entera. Y ese es un poco el reto del tipo de aproximación que nosotros llevamos a cabo. Fijaros que eso es tan complejo que uno podría pensar, bueno, esto es una maraña, un montón de enlaces, nodos, de especies, y hay muy poco que podamos decir de eso. En parte esto era así porque no teníamos esa especie